Saludos y bienvenidos a otro tutorial de Darktable, donde estaremos viendo, disculpe que no había activado esto acá, donde estaremos viendo mi flujo de trabajo con el módulo Película RGB o Filmic RGB. Y al final vamos a estar viendo, fíjense que cambié el color de la interfaz, eso se cambia acá, en esta rueda dentada que tenemos acá. Al abrir en general está el tema. Este es el tema como viene por defecto, que hace que las fotos se vean más claras de lo que en realidad están, y el tema gris. Bueno, que pega un poco más a la vista, pero que nos revela realmente la iluminación de la imagen. Al final vamos a estar viendo el por qué este cambio, eso es en un foro de Pixel Use. Lo explica Aurélien Pierre, explicando precisamente el flujo de trabajo de cómo se construyó, o sea, cuál es la lógica de construcción del módulo RGB, que bueno, que ha tenido tres variantes. Desde que apareció hasta ahorita se ha actualizado el programa 3 veces y el módulo ha cambiado y bueno, se ha ido haciendo más complejo. Lo cierto del caso es que el módulo RGB no es para trabajar la exposición de la foto, sino para trabajar el contraste de los medios tonos de la foto. Si esta foto está subexpuesta, y fíjense aquí en el histograma, que es por donde yo me guío, Aurélien Pierre ahí nos muestra otras formas, bueno, y otros digamos, personas o artistas que trabajan con Darktable tienen otro flujo de trabajo. Mi flujo de trabajo se basa en activar el indicador de subexposición o el indicador de exposición, que me muestra las luces altas y las luces bajas, o sea, me muestra los blancos y los negros. El blanco cuando está saturado me lo muestra en rojo y los negros en azul, como lo ven aquí. Y el histograma. Bueno, ya yo sé que aquí tengo toda la zona derecha del histograma vacía. ¿Y eso a qué se debe? A este color que tenemos acá, que es el gris 18%, o lo que es la carta gris 18%. El gris 18% es un gris bastante oscuro, y los exposímetros de la cámara, esto es una foto muy vieja del 2012, los exposímetros de la cámara trabajan basándose en esa carta gris. O sea que cuando el exposímetro está en 0, que se supone que es la exposición correcta, está haciendo una exposición graduada a un gris, a una carta gris del 18%. Eso está bien para la fotografía blanco y negro analógica, pero para la fotografía digital, como lo digo en una de las clases del tutorial de fotografía, no. Porque en la fotografía digital la forma de exponer cambió. En la fotografía digital se expone para los blancos y se imprime para los negros, que es lo contrario de lo que ocurre en la fotografía analógica, donde uno exponía para los oscuros e imprimía para los claros. Aquí es al contrario, o sea, yo tengo que exponer derecheando el histograma, porque esta foto está oscura, sí, aquí en el programa de Darktable seguramente si yo quiero la ilumino, ¿no? Simplemente con el módulo de exposición que tenemos acá, que no lo veo ahorita, aquí, que me perdió el módulo de exposición, o yo estoy ciego y no lo veo. Aquí está exposición. Con exposición yo pudiera decirle, bueno, mire, esta foto está muy oscura, quiero que 1.2. Wow, fíjense cómo ya rápidamente y todavía puedo aclararla más, bueno, 1.3. Ya empezó a aparecer aquí un poquito quemado la luz. 1.4. 1.5. Fíjense que estaba casi que 2 pasos. Fíjense aquí este rojo que apareció. Estaba casi 2 pasos por debajo de lo que debe. ¿A qué se debe eso? Bueno, que el histograma midió a 0. El histograma no, el exposímetro de la cámara midió a 0. Pues lo hice a 0, quedó muy bien a 0, pero eso para fotografía digital no me sirve. Yo poco trabajo este módulo de exposición. Me gusta trabajar el módulo niveles, porque controlo otras cosas. Pero bueno, vamos a mostrar entonces el flujo de trabajo. Ya van 4 minutos. Vamos a mostrar el flujo de trabajo de película RGB. Fíjense que película RGB no va a aclarar ni a oscurecer la foto. Va a trabajar los medios tonos. Fíjense que afectó los medios tonos. Aumentó mucho el contraste, porque el módulo lo que hace es aumentar el contraste. Y entonces, bueno, ¿cómo yo empiezo a controlar ese contraste? Tengo una exposición blanca relativa muy baja. Vamos a ponerle 6 para empezar. Inmediatamente bajé ese contraste. Y aquí puedo bajar todavía más el contraste. Controlo entonces ahora la exposición de relativa. Le voy a decir -12. O sea, bastante.
Fíjense cómo ya bajé bastante, pero tengo aquí estas zonas todavía muy oscuras. Yo puedo aumentar el rango dinámico. En lo que aumente el rango dinámico, los otros valores se van a mover un poco. 5, vamos a ponerle 10. Aquí volvemos a ponerle 6, se subió, no queremos, y ponerle menos 12 aquí. Ok. Todavía me quedo corto. Bueno, tendría que ponerle, no sé, 20. Para no quedarme tan corto y para mantener este menos 12 aquí, mi 6 aquí. O inclusive pudiera ser 7. Fíjense cómo estaba tan oscura que, bueno, tengo que ir controlando. Pero fíjense que mantengo la S. Si yo le quito el rango dinámico, bueno, fíjense cómo bien oscuro, pero más porque se movió esto. Disculpen, esto es menos, no puse el menos. Menos 12. Y 6 o 7. Fíjense cómo empecé a... Se ve más. Se nota más el contraste. Fíjense cómo se nota más el contraste de los medios tonos en el rostro. Luego tenemos aquí la segunda pestaña, que es la pestaña de reconstrucción, que por lo general la dejo así, aunque aquí tenemos textura, estructura y textura. Si ustedes se paran sobre ella, le va a decir de qué trata textura y estructura y textura. Dice que es la reconstrucción, ¿no? El gradiente de color y recuperar la textura y los detalles. ¿Sí? Vamos a ponerle 50, esto llega hasta 100. No siempre lo trabajo, en este caso lo voy a hacer por el ejemplo, mostrando mi flujo de trabajo. Aquí en apariencia también se controla este contraste. ¿Dónde? Aquí, contraste. En contraste y latitud. Vamos a poner latitud en 1. Y fíjense cómo bajé un poco más el contraste. Pudiera bajar todavía un poco más ese contraste para que no esté tan fuerte esta zona aquí, porque se va a ver como una mancha de tinta y no se va a ver natural el cabello. Se va a perder la textura del cabello, la definición del cabello como se ve acá. Yo bajé mucho la latitud, voy a ponerlo en 5 y pudiera poner todavía un poco menos de contraste en 1.3. En lo que hago el contraste, fíjense cómo perdí detalle, bastante detalle perdí en el rostro. O sea que esta foto 1.3 no le va muy bien y además la saturación tampoco me está ayudando. Ya no está tan anaranjada porque no hice algo que debía haber hecho al principio, porque estoy concentrado en explicar el módulo película, pero ahora manejar el balance de blancos. Está muy frío aquí. Vamos a ponerle esto 4800. Ok, fíjense cómo el balance de blancos también cambia las zonas de blancos y negros. A veces desde balance de blancos puedo hacer que las zonas blancas se vean quemadas, o sea que me dé un aviso, que aparezcan en rojo, o que por el contrario desaparezca ese aviso y aparezca un aviso más bien en las zonas negras. O sea que también manejando la temperatura en el balance de blancos se controla el contraste de los blancos y los negros en la foto. Volvemos a película RGB porque eso no lo había hecho. Fíjense que si yo le pongo más bien más saturación, bueno, ella estaba en la playa. Eso ocurre porque la foto estaba bastante oscura, entonces quedó muy rojiza. Y fíjense que todo el balance de blancos estaba en 4000 y algo, o sea que era una foto que estaba fría, pero aún así, fíjense como aquí se ve muy rojiza, precisamente porque la foto estaba oscura. Fíjense que el módulo película RGB no me aclaró la foto, porque realmente no la aclara ni la oscurece. Lo que hace es que aumente el contraste. En pantalla lo vamos a dejar como está para no mover esta curva. Y aquí en opciones, en la última pestaña opciones, bueno, tienen un par de opciones más, como el contraste de las luces. En fotos como esta lo pongo suave, fíjense cómo aclaró otro poco más acá, o sea, contrastó un poco menos. Y aquí en la reconstrucción de la calidad de la cromaticidad, lo subo un poco. Fíjense cómo vamos a ver entonces, antes de hacer otra cosa que tenemos que hacer, creamos una instantánea, activamos la instantánea, disculpen, ya que crear una instantánea y activarla. Vamos a ver lo que teníamos.
hasta aquí. Fíjense. Fíjense cómo estoy manteniendo esta zona. Lo que le estoy es dando otra coloración a la piel que sea más notorio los detalles y los medios tonos. Así como viene por defecto, bueno, y empiezo a controlar. Fíjense cómo contrastó muchísimo. Y de ello saltamos, bueno, a lo que estamos viendo. Para acá. ¿Qué nos falta? Bueno, o trabajamos el módulo exposición. Vamos a activar el módulo exposición para que ustedes vean algo interesante. Dijimos que estaba 1.5 veces. Y lo tenemos, pero fíjense que pierdo contraste en lo que claro. Fíjense que el módulo de exposición, el módulo de exposición aparece antes que película RGB. Entonces, si yo voy a trabajar la foto, voy a mejorar la exposición con el módulo de exposición, debo trabajarlo antes que película RGB, porque fíjense que en la posición en la que deben aparecer, o sea, en la posición en la que funcionan los módulos, exposición está primero. Pero yo no voy a trabajar con exposición, sino con niveles, y niveles está después que película RGB. Por eso yo dejo para lo último porque además con niveles, al contrario de con exposición, yo no pierdo el contraste. Fíjense cómo yo no pierdo el contraste de los medios tonos. Y si le doy con la rueda del ratón, fíjense que lo estoy dando con la rueda del ratón hacia abajo en este caso, se mueve hacia la izquierda. Fíjense cómo con niveles yo perdía el contraste de los tonos de la piel, pero con niveles no. Y todavía puedo trabajar contraste local si quisiera, para aumentar el contraste. Entonces yo puedo aumentar el contraste y la saturación desde el módulo película con apariencia, porque tengo la saturación de los medios tonos y tengo el contraste, con niveles y con contraste local, o sea, varias formas de trabajarlo. Y si quiero recuperar las tonalidades de la foto, porque con película los colores se hacen más opacos, o sea, se recortan, se ven más uniformes, o sea, se ven, si pierden un tanto el contraste, siempre tenemos el módulo balance de color, que nos permite trabajar la saturación de entrada, la saturación de salida, el punto de referencia de contraste, el contraste, pero además nos permite trabajar por separado las sombras, los tonos medios y las altas luces. Fíjense que yo aquí todavía lo veo muy, lo saturé mucho, así que en niveles yo puedo que pierdo un poco la saturación. Por eso es que yo trabajo en módulo niveles. Si lo veo muy saturado, muy rojizo, todavía puedo yo, inclusive, ok, lo que hice fue que le quité un poco de saturación porque lo que estaba era más saturado. Esto pudiera, simplemente mostrando el flujo de trabajo, esta foto pudiera tener una mejor graduación. Vamos a ver otra imagen. Vamos a ver esta que tenemos acá. Aquí sí vamos a trabajar primero el balance de blancos para que vean. Fíjense que tengo activado el indicador de exposición y miren como aquí en la nube está en rojo. Tiene un balance de blancos de 5200. Si yo le digo 6000, vamos a ver qué pasa. O sea, hacia la derecha. Lo estoy poniendo más cálido. Bastante más cálido. Yo le digo 4800. Más frío y unos azules más vivos. Y fíjense cómo me está diciendo que el blanco en las nubes está mucho más saturado. O sea que me está diciendo que está quemado. Vamos a ponerle 5500, que es la temperatura de luz de día. Bastante bien. Y fíjense cómo ahora con el módulo película vamos a resaltar los contrastes de los medios tonos y este azul va a parecer que está polarizado. Nos vamos aquí al grupo tono, volvemos a película y fíjense que como esta foto está mucho mejor expuesta, vamos a tener menos trabajo. Activamos nuevamente nuestro módulo película, lo mismo. Nos dice, bueno, mira, está súper quemado. Escena, empezamos, las pestañas las trabajamos en orden. Menos 12. 5 acá. Fíjense cómo
Entonces fíjense ahora cómo vamos a ver rápidamente una instantánea de esto. Sin película y con película. Miren. Ok, vamos a verlo sin instantánea. Okay, así estaba. Y así está con película. Vamos a terminar de lograr que tengamos ese mismo contraste. Fíjense, ajá, este es con película, sin película. Así estaba y así está. Vamos a volverlo a ver. Ok. Sin película. No, aquí, balance blanco. Ajá. Con el módulo película, sin el módulo película. Fíjense cómo ya el azul es más. Está mucho más intenso. Sin embargo, no tengo aviso aquí en las luces blancas. Vamos a verlo. Fíjense que las nubes están muy grises. Si ponemos esto en 3, no lo vamos a hacer por ahí. Lo vamos a dejar en 4. Lo vamos a dejar en 5 porque no queremos perder esta información de aquí. Yo pudiera bajarle un poco más el contraste a 1.4 si quiero, todavía. Pero lo bajé. Funciona bastante bien en 1.4. Aquí en este caso, intenso y suave no me da mayor... Vamos a definir aquí más la reconstrucción de la cromancia o de la cromaticidad, como dicen ahí, que no sé qué traduce en efecto. No vamos a tocar el rango dinámico y bueno, acá en la reconstrucción de las luces, no vamos a perder textura, vamos a meterle textura. Aquí podemos trabajar aunque pareciera que no hay un cambio en global en la foto. De repente si le hacemos un acercamiento al 100%, sí, fíjense acá, porque aquí también pueden controlar los grises y el color, y aquí no se está notando tanto el efecto. Y volvemos otra vez a nuestros niveles, porque fíjense que aquí en el histograma me está diciendo que en lo que trabajé se cortó un poco las luces. Fíjense ahora cómo las luces sí son las nubes, las nubes son más blancas y tengo el suficiente contraste. Puedo poner un poco más de contraste. Muy bien. Como la teníamos, ahora sí vamos a verla. Creamos otra instantánea, niveles, hasta orientación. Así estaba la foto original y la foto luego que aplicamos película RGB, bueno, combinada con un poco de niveles. Y la foto, vamos a ponerla otra vez en niveles, quitamos la instantánea, la ponemos a 100%, nos paramos acá y la foto efectivamente no tiene ruido porque además es una foto que estaba mucho mejor expuesta. Bueno, ese es mi flujo de trabajo con el módulo película. Fíjense que lo que hay que entender es que el módulo película no es para aclarar la foto ni para oscurecerla, sino para trabajar los contrastes de los tonos medios, y va a trabajar asociado a módulos como el módulo de niveles, el módulo de exposición o el módulo de el contraste local. Ahí lo tenemos, contraste local, no lo veo por aquí, se me perdió, debería estar aquí. Aquí está contraste local, fíjense, bueno, en este caso está debajo de película, aunque aquí en este artículo de Pixel Use de Aurélien Pierre, él dice que siempre contraste local debe trabajarse luego de haber trabajado el módulo Filmic o el módulo película. Aquí también nos dice, bueno, mira, así es como viene por defecto Darktable, pero lo recomendable es trabajarlo con gris, que de hecho está así y se puso así, los desarrolladores del programa lo hicieron así, para poder ver si realmente una foto está bien iluminada o está oscura. O sea, si está bien expuesta o está subexpuesta.
Y bueno, fíjense que aquí está más oscura la imagen y aquí se aclaró un poco, se ve más clara. Él la aclara con el módulo de exposición específicamente, pero a mí ese módulo aplana mucho el contraste, me gusta por eso más trabajarlo con niveles. Y bueno, una gran explicación yo lo voy a dejar en los comentarios del video para que ustedes lo puedan leer. Este es el flujo de trabajo de los desarrolladores del programa, digamos, o su flujo de trabajo. Yo les acabo de mostrar mi flujo de trabajo, que es un flujo de trabajo, como vieron, bastante rápido. Trabajé dos imágenes, una que estaba bien expuesta y una que estaba subexpuesta. Vuelvo a poner aquí. Fíjense que, puedo volver a mostrar lo del ruido. Disculpen, fíjense, 1600. Por supuesto que entonces mi cámara no gestiona bien el ruido, se ve muy ruidoso, pero sin embargo la foto, en el tutorial pasado vieron cómo ese ruido lo pueden trabajar, puede quedar bastante bien. Y luego tenemos esta foto. Fíjense que esta foto sí estaba mejor expuesta o estaba bien expuesta. Y fíjense el contraste de los colores en este artículo. Vuelvo a mostrarlo. También Aurelien Piel nos explica qué es lo que pasa, porque el módulo película o Filmic RGB trabaja los medios tonos y levanta tanto el contraste. O sea, ahora viene por defecto con un contraste a 10, que para algunos casos me resulta y para otros no. En este caso, con esta foto que estaba bien expuesta me resultó, pero en el caso de la foto que estaba subexpuesta no resultó. Entonces, bueno, si la foto está subexpuesta, pueden tener problemas con la saturación, porque las fotos subexpuestas tienden a ser como muy rojas, en el caso de mi cámara. Y él explica por qué eso. Él explica, bueno, porque es que el módulo está hecho para los contrastes de los medios tonos, y cuando uno trabaja con las luces, ellas se comprimen o se recortan, dependiendo. Y no es igual comprimir que recortar. Cuando se trabaja el blanco relativo y el negro relativo en escena, que esto además dice que debe trabajarse pestaña a pestaña, o sea, se debe trabajar en este orden y no en otro orden, porque si no uno tendría que estar hacia adelante y hacia atrás, lo que haría más largo el trabajo. Entonces, en lo que uno trabaja la exposición blanca relativa y la exposición negra relativa, puede tender a aplanar un poco los colores, a igualar los contrastes y que los colores se vean menos vívidos, o sea, menos llamativos, menos intensos. Y por eso entonces aquí en apariencia está el contraste y la saturación. La saturación para que esos colores tengan más fuerza. Y eso ocurre, bueno, por la configuración de trabajo que tiene el módulo, y porque además realmente puede ser que estos colores no tengan esta nitidez, esta saturación en la vida real. Uno los recuerda así, y él explica ahí que, bueno, que es el cerebro de uno el que hace eso. Y que uno recuerde, bueno, es que se veía más nítido, más detallado. No, realmente se ve como lo capturó la cámara si uno hizo la exposición correctamente. Y uno lo que hace es que le pone un poco más de saturación, porque eso es como nuestro ojo o como nuestro cerebro recuerda los colores. Los recuerda muchas veces más saturados de lo que realmente ellos son. Esto fue, bueno, otro tutorial de Darktable explicando un poco el módulo película RGB y mi flujo de trabajo cuando trabajo con el módulo película RGB, dependiendo de qué foto estemos trabajando. Vieron una foto de retrato, que es esta que está acá, y vieron esta foto de, bueno, un paisaje o una escena al aire libre. En la foto del retrato, bueno, ya vieron mi flujo de trabajo cuando trabajo con estos retratos, sobre todo si están expuestos, como en este caso, porque me guié por el exposímetro de la cámara exponiendo a 0. Y ya saben que eso es en la referencia de la carta gris. Muchas gracias, mi nombre es Leonardo Seijas y nos seguiremos viendo para seguir trabajando este módulo Filmic RGB y mi flujo de trabajo, que espero que les sea de mucha ayuda. Muchísimas gracias, hasta luego.